Hechos capítulo 20. Cuando estemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, vamos a trasladarnos al versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Vamos a dar la bienvenida, mientras usted busca Hechos capítulo 20, versículo 32, a todos los que nos acompañan a través de las plataformas digitales, principalmente por Getsemaní TV. Esta semana que pasó estuvimos allá por el norte de Morazán, en Perquín, y estábamos viendo la señal por cable de Getsemaní TV y se mira muy bien. Se mira muy bien Getsemaní TV allá en el norte de Morazán, en Perquín. Ahí estábamos y pues siempre aprovechamos para saludar a todos los que nos verán a través de las plataformas digitales. Nos ven también en la isla de Mianguera, del Golfo, ¿verdad? Y entendemos que también en las zonas aledañas de Honduras, en las zonas limítrofes ahí, nos están viendo. Y a través de nuestras redes sociales les enviamos un saludo desde la primera iglesia Asamblea de Dios en Ciudad Puerto La Unión, El Salvador. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Puede tomar su asiento, su lugar. La ocupación de un creyente, ese es el tema de la predicación de esta mañana, la ocupación de un creyente. Vamos a ver lo que la Biblia enseña, ya que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta, ¿verdad? No solo en los asuntos espirituales, sino en los asuntos conductuales también. Es la regla infalible de fe y conducta. Y vamos a ver qué dice la Biblia referente a la ocupación de un creyente, el creyente y las ocupaciones. Este mensaje aborda una de las disciplinas o la cuarta disciplina más importante en la vida espiritual de todo creyente. Es un sermón que tiene que ver con la mayordomía espiritual. ¿Por qué la cuarta disciplina? Entendemos que tenemos la oración, la lectura de la palabra del Señor, el ayuno, ¿verdad? Son de las disciplinas más importantes espirituales para todo creyente. Pero podemos agregar la mayordomía. Usted no se imagina cuántas ocasiones la Biblia habla acerca de la mayordomía. Mayordomía es la buena gestión, la buena administración, la responsabilidad que nosotros tenemos con los recursos de Dios hacia nosotros. Y me atrevería a decir que la mayordomía es el tema que sobresale juntamente con el reino de Dios en todas las parábolas que Jesús alguna vez enseñó. En las más de 40 parábolas que encontramos en los evangelios, el tema principal sin duda alguna es el reino de los cielos. Usted va a ver que todas las parábolas en su mayoría inician: el reino de los cielos es semejante, ¿verdad?, a un hombre que tiró la red. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Ese es el tema que predomina en las parábolas, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante. Pero cuando escudriñamos más, podemos ver que una gran parte de las parábolas
en su mayoría tienen que ver con la mayordomía. La parábola de los talentos, ¿verdad? Aquel que entregó 1, aquel que entregó 2, aquel que entregó 5, el mayordomo infiel. Muchas parábolas tienen que ver con la mayordomía cristiana. Entonces, hermanos, es un tiempo peligroso el que vivimos, en los que muchos cristianos creen que no somos responsables delante de Dios. Es peligroso el tiempo que vivimos, porque muchos viven pensando que no tenemos responsabilidad delante de Dios, que no hay ni una responsabilidad, ni una mayordomía personal, sobre todo sobre nosotros mismos, ni de las otras personas. Y vivimos como el mundo se centra en el humanismo, ¿qué es el humanismo? El placer personal, ponerse a sí mismo en primer lugar, amar los deleites más que la rectitud. Pero el cristiano no está llamado a eso. El cristiano está llamado a ser buen mayordomo. Amén. Y es peligroso, hermanos, caer en ese error de creer que nosotros no tenemos que dar cuentas delante de Dios. Yo no sé, pero no se nos tiene que olvidar. No se nos tiene que olvidar, amados hermanos, de que hay una responsabilidad delante de Dios. No podemos ir por la vida cristiana de fe sin tener esto presente, de que somos responsables delante de Dios. Les mencionaba las disciplinas espirituales hace un momento. Y mire, y no voy a hacer una apología o defender a aquel que no le gusta practicar las disciplinas espirituales. Yo espero que me entienda lo que voy a decir, pero cuando yo veo, cuando las parábolas nos presentan cuáles son los requisitos, las cualidades por las cuales nosotros entraremos al reino de los cielos. Fíjese que no hay una parábola que diga que por orar mucho nosotros entraremos al reino de los cielos, que por ayunar mucho. Les dije que no estoy haciendo una apología, ¿verdad? Porque dice Mateo 23, el Señor le dice a los fariseos: ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han dejado lo más importante de la ley, que es hacer misericordia, justicia y la fe. Esto es necesario hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que cuando la Biblia dice de los requisitos, aquello que debe de ayudarnos a heredar el reino de los cielos, cuando yo veo las parábolas, dice el Señor: bien, buen siervo y fiel. Dice ahora: bien, buen siervo, ¿cuánto orabas? ¿Cuánto ayunabas? ¿Cuánto predicabas? No estoy haciendo una defensa, ¿verdad? Usted no va a decir: el pastor dice que no es necesario orar, o ya no voy a leer la Biblia o ayunar. No. Como le dijo el Señor a los fariseos, esto es necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Amén. Pero ¿qué veo yo ahí? El Señor está diciendo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué está dando la entrada al reino de los cielos? La buena mayordomía. En lo poco tú me has sido fiel, has sido buen administrador, has sido un buen mayordomo, has sido responsable, has gestionado bien, has administrado bien. Por ende, entra el gozo de tu Señor. Por eso, amados hermanos, no debemos de descuidar nuestra mayordomía como creyentes. Ser responsable de nuestros talentos, de los dones, de la familia que Dios nos ha entregado, de nuestra propia vida. No podemos ir por la vida pensando que no somos responsables ante Dios y que no debemos de dar cuenta. Es la mayordomía la cual la Biblia nos dice que nos ayudará a poder heredar el reino de los cielos. Ahora bien, en primer lugar, cuando hablamos de la ocupación de un creyente, estamos en vísperas de iniciar un nuevo año, un nuevo liderazgo, y usted debe de tener la actitud para poder servirle al Señor, ocuparse en el Señor. Y en primer lugar, yo quiero mencionar que es posible servir a Dios
aún con las ocupaciones. Pablo aquí nos está diciendo, mire, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En primer lugar, cuando la Biblia habla de la ocupación de un creyente, la Biblia nos enseña que es posible servir a Dios aún con ocupaciones. Dice Hechos capítulo 18, versículo 3, un poquito más atrás. Vea conmigo cómo es posible servir a Dios aún con las ocupaciones. Hechos capítulo 18, versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. La palabra del Señor nos dice que Pablo, al llegar a Corinto, encontró a un hombre llamado Aquila con su mujer llamada Priscila. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. La palabra del Señor nos dice que es posible servir a Dios aún con las ocupaciones. Pablo tenía un ministerio biocupacional, ¿verdad? Cuando decimos bi es doble, ¿verdad? Por eso usted va a escuchar bicicleta, binoculares, porque habla de doble. Entonces, cuando hablamos de alguien biocupacional, era que tenía una doble ocupación. Pablo se dedicaba a lo sagrado, se dedicaba al ministerio, pero también él tenía una ocupación material, ¿verdad? Seglar, podemos decir, un oficio. Uno puede tener una profesión, puede tener una vocación. La vocación no es otra cosa que el llamado. Yo siempre le digo a los jóvenes, usted tiene que tener un oficio. Hay muchos que no viven solamente de un oficio. Y ha visto usted que hay gente con un oficio que gana más que los que tienen una profesión. Hay gente que gana más de un oficio que una profesión. Pero no hay que escatimar una profesión. Yo le digo a los jóvenes, si no querés estudiar, pues aprende un oficio. Y también hay vocación. Vocación muchas veces es el llamado, ¿verdad? Entonces Pablo tenía una vocación, tenía un llamado, pero también tenía un oficio. Era un hombre biocupacional. La Biblia habla de esta forma de ministerio. Había por lo menos dos situaciones en las cuales un ministro podía ser biocupacional. No en todas ocasiones el ministerio biocupacional funcionaba. No caiga usted en el error de decir que todos deben de ser así. No, escudriñe la palabra del Señor, porque el ministerio biocupacional no es para todo contexto. El que predica la palabra no siempre debe tener un ministerio biocupacional. La palabra es claro en eso. Hay dos situaciones donde aplica el ministerio biocupacional. El primero es cuando en la obra misionera intercultural. La segunda aplicación del ministerio biocupacional es cuando las iglesias no se podían sostener por sí solas. Recuerde que el ministerio de Pablo era el apostolado. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Hoy no hay apóstoles de oficio, ¿verdad? Lo más similar a lo que es el apostolado son las misiones, porque apóstol significa uno que es enviado. Los misioneros son enviados, pero no se autodenominan apóstoles, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el apostolado terminó con el apóstol Juan. El apóstol Juan es el último al escribir el libro de las Revelaciones, y termina el oficio del apostolado. Ahora bien, el ministerio biocupacional se debe de dar cuando en la obra misionera intercultural.
gente que llega a una nación y pues la obra está naciente. No hay un sostenimiento, no hay una iglesia madura. Entonces el ministro, el misionero, el predicador de la palabra debe de hacer el ministerio bioocupacional o dedicarse a dos cosas. Pablo lo hacía, pero escuche bien lo que la palabra de Dios nos enseña, que no era en toda situación. 1 Corintios 9:3, vea conmigo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 3, para que vea que no en toda situación el ministerio bioocupacional es aplicable. Estamos hablando acerca de que sí se puede servir al Señor aún con las ocupaciones. En primer lugar, dice 1 Corintios 9:3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también? ¿Quién es? Mire, si a usted le preguntan si Pedro tenía esposa, ahí está el versículo. Porque la religión tradicional dicen que la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no dice que tuvo esposa. Así lo interpretan ellos. Que sí, la Biblia, así dice el padre Luis Toro, que la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no que tuvo esposa. Pero la Biblia dice que Jesús sanó la suegra de Pedro, ¿verdad? Es por deducción, usted tiene que deducir, ¿verdad? La palabra ella misma no guía. Pero si no se conforman con eso, mire lo que dice acá. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. ¿Quién está diciendo esto? Pablo y Silas, ¿verdad? Está diciendo, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Qué interpreta usted de esto? Que los apóstoles eran acompañados por sus esposas. Y los hermanos del Señor, y Cefas, Pedro, ¿verdad? Cefas es Pedro. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho, ¿de qué? De no trabajar. ¿Cómo dice Pablo? Solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué deduce usted ahí? Que eran la excepción, que ellos sí tenían un ministerio bioocupacional. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí Pablo, hermano, nos da una enseñanza. El ministerio bioocupacional no es aplicable en toda situación. Porque él dice, solo Bernabé y yo, en otras palabras está diciendo, solo Bernabé y yo podemos trabajar y los otros no. No, él lo que está diciendo, ¿por qué él se deduce que los otros, y la Biblia nos da una luz a que los otros tenían una bioocupación, una doble ocupación? Recuerde que los apóstoles renunciaron a sus ocupaciones por servir al Señor. Y Pedro lo tuvo que hacer en dos ocasiones. Cuando él es llamado por primera vez, ¿por qué digo por primera vez? Porque él está pescando, el Señor dice, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres, y ellos dejándolo todo siguieron al Señor. Como Eliseo, ¿verdad? Él quemó su arado, los bueyes, los pedaceos y dijo, no vaya a ser que tenga la tentación de yo regresar a mi antigua ocupación, voy a quemar todo. Como el dicho, ¿verdad? Quemar los barcos. Cuando un ejército llegaba a un lugar en barcos, una de las costumbres que tenían era que al llegar a la orilla, al desembarcar, quemaban los barcos. ¿Sabe por qué? Para que no tuvieran la tentación de huir. Habían dos salidas. Ellos decían, o morimos en guerra, y cuando derrotemos al ejército enemigo, vamos a usar sus barcos para regresar. Entonces, cuando ellos desembarcaban, quemar los barcos significaba o llegamos hasta el final, morimos en guerra, y la única opción de poder regresar
a nuestros hogares será en los barcos de los enemigos. Pero ellos quemaban los barcos como para que no entrara la tentación de retroceder, de dar marcha atrás. Eliseo lo hace, él quema las yuntas de bueyes que él tenía para no ser tentado a retomar. Pedro le faltó quemar las redes. Jesús, él al tercer día, Pedro, él se decepciona por una promesa fallida. Le dice: Señor, hasta la muerte yo te seguiré, daré mi vida. Desenvainó la espada. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Jesús no resucitaba, ellos se habían olvidado de la promesa, de la palabra de Jesús, que él se iba a levantar al tercer día. ¿Sabe qué dijo Pedro? Bueno, me voy a pescar, ¿alguien más quiere venir conmigo? Y tomó las redes que había dejado hace 3 años y se fue de nuevo a probar al mismo lugar donde el Señor lo llamó un día. Y el Señor llegó hasta ahí nuevamente por segunda vez a hacerlo reconvenir. Pedro, no es a lo que yo te he llamado. Y Pedro tuvo que dejar por segunda vez la red. Ahora bien, por eso Pablo dice: ¿acaso solo Bernabé y yo tenemos derecho de no trabajar? O sea, le está diciendo: los otros no tienen una doble ocupación. Recuerde que en el libro de los Hechos, cuando se eligieron los diáconos, ¿por qué se eligen los diáconos? Porque los apóstoles estaban involucrados en todo y por ende desatendían la mesa de las viudas. Dice la palabra del Señor que entonces hubo disgustos en la iglesia creciente en aquel momento y se tuvo que elegir a diáconos, servidores. ¿Y sabe qué dijeron los apóstoles? Nosotros nos vamos a dedicar solamente a la predicación de la palabra y a la oración. ¿Cuál es mire, porque la biocupación es un arma de doble filo. Aquel que se ocupa mucho en lo secular puede descuidar muchas veces lo sagrado, el llamado, el ministerio. Por eso los apóstoles dicen: es necesario escoger a 7 diáconos para que nosotros nos dediquemos a la predicación y a la oración. Entonces, el ministerio biocupacional no era aplicable en toda situación, sino en la obra misionera y cuando una iglesia no se autosostenía. Por eso, amados hermanos, cuando hablamos de que es posible servir a Dios aún con ocupaciones, ahí está el ejemplo. Pablo podía servir a Dios aún con ocupaciones. Él era un hacedor de tiendas juntamente con Priscila y Aquila. Dice la Biblia que eran del mismo oficio. Amén. Y se quedó allí en Corinto mucho tiempo para vivir y trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpa, lo decía Hechos 18:3, ¿verdad? Así que, amados hermanos, es posible poder dedicarnos a nuestras ocupaciones, pero sin descuidar nuestro llamado, nuestra mayordomía. Es posible servir a Dios aun cuando hay muchas ocupaciones. Y lo está diciendo el hombre más ocupado en el evangelio. ¿Qué puede decir usted del apóstol Pablo? Un hombre que dijo: todo lo he llenado del evangelio. Si había lugares donde dice: me propuse no predicar donde Cristo ya hubiese sido anunciado. Si Cristo ya fue anunciado aquí, voy al siguiente lugar. De repente había un lugar donde no se había predicado. El Señor le decía: pasa a Macedonia y ayúdalo. E iba y predicaba. Entonces me podrá decir usted: ¿qué hombre más ocupado en el ministerio que el apóstol Pablo? Y aún él tenía una ocupación. Entonces se puede servir a Dios aún con las ocupaciones. Amén. En segundo lugar, tenemos que ver el cuidado con la mucha ocupación. Debemos de tener cuidado con la mucha ocupación. Segunda Timoteo 2:4, la palabra del Señor nos dice ese cuidado que debemos de tener con la mucha ocupación. Dice la palabra del Señor: ninguno que milita, segunda Timoteo 2:4, se enreda en los negocios de la vida
a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Debemos de tener cuidado, amados hermanos, con la mucha ocupación. Timoteo es exhortado a tener cuidado, a no enredarse en los negocios de la vida. Anterior a la pandemia, el Señor me hizo una inquietud en mi vida. Y esto lo digo por el hecho de que el trabajo, amados hermanos, tiene propósitos bíblicos. La Biblia nos dice por los propósitos por los cuales hay que trabajar. 1 Timoteo 5:8 dice que se debe de trabajar para proveer para nuestra familia. Amén. Y la Biblia dice que el que no provee para su familia es peor que un impío. Es el primer propósito del trabajo material, proveer para nuestra familia. 1 Tesalonicenses 4:12 dice que el trabajo es para conducirnos honradamente y no tener necesidad. Para eso se trabaja, para no pasar necesidad y conducirnos honradamente. Porque el que no trabaja a veces es tentado a robar, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 3:6, para no andar desordenadamente. Segunda de Tesalonicenses 3:8, para no ser gravoso a nadie, dice Pablo. ¿Por qué trabajaba Pablo? Para no ser gravoso. ¿Qué es ser gravoso? Una carga. Ahí está todo el propósito del trabajo en la Biblia. Para ser ejemplos a otro en el versículo 9. Y para compartir con el necesitado. Por lo menos el Nuevo Testamento nos da 6 propósitos por el cual el creyente debe de trabajar. Para proveer a su familia, para no ser una carga, para poder ayudar a los otros, para poder andar honradamente y no tener necesidad. Entonces, esa es la postura bíblica acerca del trabajo. Porque estamos hablando del creyente y la ocupación, ¿verdad? Aquí no estamos mandando, es que porque no a todos es dado, ¿verdad?, ocuparse en las cosas sagradas completamente, a tiempo completo. Es necesario tener una ocupación, tener un oficio, sin descuidar el llamado de Dios, sin descuidar el servicio a Dios. Recuerdo que anterior a la pandemia el Señor nos hace, y ojo, esto lo digo no por enseñanza, porque Pablo tenía que hacer esa diferencia. Él a veces decía, esto lo digo yo. Amén. ¿Se recuerda muchas veces? Cuando él dice, bueno le sería al hombre no tomar mujer, ¿verdad?, o quedarse como yo. Pero él al final de esa enseñanza, él decía, esto lo digo yo, porque el Señor decía otra cosa. ¿Qué decía? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que honroso sean todos el matrimonio y el que haya esposa y el bien. Bueno, eso lo decía. Y Pablo, pero su postura era, el que se casa, vive, deja ya de ocuparse de las cosas del Señor y vive para agradar a su esposa. Pero Pablo explicaba, decía, tanto el que se casa no hace mal y el que se queda solo tampoco, pero esto lo digo yo. Ahora bien, antes de la pandemia el Señor nos hace un desafío en lo económico, a mi esposa y a mí, en el tema financiero, porque yo he entendido que la vida, nuestra dedicación, nuestro servicio a Dios, nuestra consagración se mide por el tiempo, por los recursos y por nuestras fuerzas. Usted debe medir a alguien cómo se entrega al Señor. Vea esas 3 áreas en su vida. El servicio a Dios se mide por nuestros recursos. No estoy hablando solo de lo económico. Por nuestro tiempo, cuánto tiempo yo entrego al Señor, y por nuestras fuerzas, cuánta de mi fuerza yo involucro para el Señor. Recuerde que ese es el primer mandamiento. Servirás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amén. Involucra aún las fuerzas. Y el Señor en ese momento nos hace un llamado a ir un poco más allá en nuestras finanzas. Recuerde que cuando la Biblia enseña acerca de nuestras finanzas,
La Biblia enseña que nuestras finanzas deben de ser proporcional a la bendición que nos ha dado el Señor. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16:2. ¿Por qué doy base bíblica? A mí no me interesa la percepción que usted tenga acerca de nuestras dádivas para Dios. Si usted considera que el diezmo es algo del Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento no lo enseña, yo siempre digo esto: yo prefiero quedarme con el Antiguo Testamento en el tema de dádivas. ¿Sabe? Porque el Antiguo Testamento enseña que todo era, bueno, la esencia del Antiguo Testamento en general es que todo era limitado. No todos podían entrar al lugar santísimo, solo lo hacía uno. Recuerde que cuando Cristo muere, el velo se rasga en dos para significar que todos hoy tenemos acceso. Todos somos reyes hoy y sacerdotes, ministros de la gracia del Señor. Ya el templo no era el templo el único lugar donde uno podría tener comunión con Dios, sino que hoy nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, la esencia del Antiguo Testamento siempre fue leudado, diezmado, limitantes. ¿Cuál es la gracia? La diferencia de la gracia es que no hay limitantes, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, que todos somos ministros competentes del Evangelio, y no que el diezmo o una parte le pertenece al Señor. Toda nuestra vida pertenece a Dios y todo lo que tenemos es para Dios. Ese es mi concepto y no se lo quiero implementar, pero eso es lo que yo he entendido. Pero acá algunos dicen el diezmo de la gracia. Ok, pero ¿qué enseña el Nuevo Testamento? Y dice, y los creyentes, los primeros discípulos vendían sus posesiones y traían lo obtenido de la venta de las posesiones a los pies de los apóstoles para repartir a cada quien conforme su necesidad. ¿Qué prefiere usted? ¿Una décima parte o lo que enseña el Nuevo Testamento? De vender propiedades y traerlas a los... Si no, dígame Ananías y Zafira, capítulo 5 de Hechos. ¿Por qué mueren ellos? Por engañar al Espíritu. Ellos dijeron: vamos a vender una propiedad y la vamos a traer todo lo ganado, lo obtenido a los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron con una parte. Los apóstoles le dicen: por haber mentido al Espíritu, ustedes van a morir. Y mueren. Porque usted debe de entender que cuando la Biblia enseña, pastor, entonces, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? Allí lo tiene usted. 1 Corintios 16:2, cada primer día. ¿Cuál es el primer día de la semana? No me vaya a decir que el lunes, por favor. Es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Aquí está. Mire, cuando estamos, qué bonito esto. Estar aquí el domingo es estar entregándole el primer día de la semana al Señor. Ya el lunes es el segundo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, oiga bien, conforme según haya prosperado. ¿Qué es eso? Alguien me dice: no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Pero ¿qué era el diezmo? El diezmo era según lo que uno también había prosperado, o sea, proporcional. Es proporcional a lo que Dios nos ha dado. Y aquí, ¿cuál es la enseñanza del Nuevo Testamento? Según haya prosperado. También, si usted no quiere llamarle diezmo, no le llame diezmo si no quiere, pero la Biblia dice que debe de ser proporcional a lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, vuelvo a la historia. Yo siempre miraba eso, que hay un cuestionamiento. Yo nunca veo una prédica o nunca veo a un creyente o el tema de discusión respecto al diezmo. Nunca es si se puede dar o se puede dar más. Siempre el tema de discusión del diezmo es que no se tiene que dar o es que debe de ser menos. Y yo le digo: Señor, ¿y por qué no puede ser más? Y el Señor me inquietó a dar un paso más en nuestra finanza. Y mire, le estoy hablando esto porque lo hago desde que eran los colones. Yo practico esto. Y por eso le expliqué, no
no es porque usted lo vaya a replicar, sino porque es lo que me pasó a mí. Y el Señor nos hace un llamado a ir un paso más en nuestro compromiso, en nuestras finanzas. El Señor me ha permitido realizar varios viajes misioneros. Y el Señor me dice: ¿qué pasa con los misioneros donde alguna vez estuviste? Te recibieron en sus casas, te sirvieron comida, te dieron una cama. ¿Te sigues acordando de ellos? Porque a veces solo vamos al viaje misionero, dura 2 semanas, nos venimos y el misionero quedó allá. Y el Señor me dice: tienes que tomar una decisión respecto a eso. Y desde ese momento nosotros propusimos una parte de nuestras finanzas para apoyar a los misioneros donde alguna vez nosotros estuvimos, aparte de nuestros diezmos. Y ¿sabe qué pasó? Nos metimos a ese compromiso, mi esposa y yo, y de repente se viene la pandemia. El mundo fue sacudido económicamente, hubo austeridad, pero nosotros ya habíamos hecho una promesa con Dios. Y fue difícil mantener la promesa en medio de la pandemia, esos 2 años. Pero ¿sabe qué hicimos? Lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo durante la pandemia. Mantuvimos el compromiso de dar a Dios esa porción que Él nos había pedido de nuestra finanza. ¿Y sabe qué pasó? Terminada la pandemia, Dios nos permitió abrir nuestro primer negocio. Pero lo que quiero decirle es, después de que pasó la pandemia, Dios nos permite abrir nuestro primer negocio y fuimos muy tentados porque Dios nos permite abrir un negocio y con mi esposa nosotros oramos: Señor, tú sabes a qué tú nos has llamado. No nos has llamado a esto, no nos has llamado a ocuparnos en esto, pero si es tu voluntad, este negocio va a ser para honra y gloria tuya y lo vamos a dejar en tus manos. Hicimos algo que yo creo que nadie lo hace en los temas de negocio, y es que solamente desde la inauguración de nuestro negocio estuvimos 15 días nada más administrando el negocio, y luego nosotros sabíamos que teníamos que regresar al principal llamado, a la principal ocupación que nosotros teníamos, a la predicación de la palabra. Y le dijimos: Señor, esto queda acá, queda en tus manos, y ahí lo dejamos. Y mire, y yo he leído mucho acerca de los emprendimientos, de los negocios, y que los negocios, bueno, hay un dicho que dice: el que tenga tienda, que la tienda, ¿verdad? Sino que la venda. Pero sabe que ese dicho no ha aplicado en nosotros, porque ya han pasado 2 años y ese negocio ahí está. Pero nosotros hemos entendido que nuestras ocupaciones no deben desplazar nuestro servicio a Dios, que debemos de entender cuál debe de ser nuestra prioridad. Por eso, cuando hablamos de que debemos de tener cuidado con la mucha ocupación, nosotros le dijimos: Señor, no queremos que este negocio nos vaya a enredar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No debemos de permitir que los negocios o la mucha ocupación nos enreden. Por eso vea conmigo Mateo 13:22. Las semillas que cayeron, dice la palabra del Señor, entre espinos. Mateo 13:22. La parábola del sembrador. Debemos de tener cuidado con la mucha ocupación, amados hermanos. 13:22. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye ¿qué? La palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de que de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La parábola del sembrador nos habla acerca de que los afanes pueden asfixiar la palabra de Dios en nuestra vida. Dice que este tipo de terreno, recuerde que los 4 terrenos ahí presentados son 4 tipos de corazones donde la palabra cae. Y la semilla que cae entre espinos representa aquel oyente, aquel cristiano
que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, ¿qué es afán? Ocupaciones. Las ocupaciones de este siglo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Debemos de tener cuidado con la mucha ocupación. En último lugar, yo quiero hablar de la ocupación más importante. Vea conmigo Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 al 13. La ocupación más importante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la ocupación más importante que usted y yo tenemos, amados hermanos. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, sabe que siempre que usted lee esa expresión, le voy a dar una clave de interpretación bíblica. Siempre que usted lee palabras como por lo tanto o por lo demás, usted tiene que prestarle atención a lo que dice anterior a ese pasaje. Un ejemplo es en Mateo 28 cuando el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos. Cuando usted lee por tanto, tiene que leer lo que dijo antes de ese por tanto. ¿Y qué dijo el Señor? Toda autoridad, dice. Se presentó a los discípulos y él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad me es dada. A partir de eso, después de que él dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, por tanto, dice, id y haced discípulos. ¿Por tanto qué? Porque yo tengo la autoridad y sí me ha sido dada. Ahora bien, cuando Pablo dice a los hermanos, por lo demás, escuche bien, en el versículo 12 de Filipenses 2, por tanto, amados míos, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando él hace un llamado a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, él primero dice, por tanto, o sea, usted debe de leer lo que dice anteriormente a eso. ¿Y qué dice anteriormente a eso? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Y luego Pablo dice, por tanto, porque él se humilló, porque la salvación no fue algo fácil, sino que costó la sangre de Cristo, que él se tuvo que despojar de su gloria, no escatimó ser semejante a Dios, sino que se humilló. ¿Cuál fue la mayor humillación de Jesús? No fue que lo escupiera, no fue que lo azotara, no fue ni podemos decir las blasfemias en contra de él, nacer en un pesebre o andar sobre un asno, aún siendo el Rey de reyes y Señor de señores del universo. La mayor humillación de Jesús fue tomar forma de hombre. Su encarnación fue la mayor humillación. Y dice Pablo, por tanto, hermanos, que él se humilló, que pagó un gran precio. Dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Él está diciendo, no es cosa poca. La salvación no es cosa poca. No la menosprecie. Dice, ocúpese con temor y temblor. O sea,
ese temor y temblor al cual la Biblia se refiere es esa reverencia. Y podrán decir los bautistas y podrán decir los reformados, es que la salvación no la podemos nosotros obtener por nuestras obras. Pero mire, yo no sé qué es lo que usted cree, si que ya estamos predestinados para salvación, sí o no. Mas la Biblia dice que muchas veces hombres como el mismo apóstol Pablo decía: no vaya a ser que yo, después de haber sido un heraldo, venga a ser descalificado. Juan capítulo 6 dice que muchos de sus discípulos, al escuchar la dureza de la palabra, dice que volvían hacia atrás. Eran discípulos, no eran de la multitud, eran discípulos los que retrocedían. El mismo Moisés dijo: Señor, si tú haces así, rae mi nombre del libro que has escrito. Y Dios le dice: no, eso no te compete a ti. Yo raeré el nombre de quien yo quiera, ¿verdad? Y pondré el nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de ocuparnos. Nuestra mayor ocupación es esforzarnos en nuestra salvación. Y usted dirá, y por eso le decía, no sé qué usted considera respecto a la salvación, pero yo sí he leído en la Biblia que la palabra del Señor nos enseña en Lucas 13 que hay una puerta, hay un camino por donde dice la Biblia que hay que esforzarnos para entrar. Porque algunos creen que este día yo hago una confesión de fe y digo: te recibo en mi corazón como mi único salvador, y ahí se acabó todo. La Biblia dice: hay que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Amén. Esforzados a entrar por la puerta estrecha. Entonces, amados hermanos, hoy más que nunca usted debe de entender que nuestra mayor ocupación es la salvación. ¿Y cómo debemos de ocuparnos en ella? Con temor y temblor. Amén. Esforcémonos en esa ocupación sagrada que tenemos. Esta mañana hemos hablado acerca de la ocupación y el creyente. Amén. El cristiano y las ocupaciones. ¿Es posible servir a Dios aún con las ocupaciones? Claro que sí se puede servir. Pablo nos enseñaba que es posible ser un cristiano biocupacional sin descuidar el servicio a Dios. Lo segundo que mirábamos era tener cuidado con la mucha ocupación, porque puede asfixiarnos, puede ahogarnos. Los quehaceres de la vida nos pueden asfixiar. Y lo último es nuestro mayor trabajo, nuestra mayor ocupación es ocuparnos en nuestra salvación. Todo lo referente a la salvación debe de ser su prioridad. Esa debe de ser su prioridad, ocuparse con temor y temblor. Padre, gracias por tu palabra que ha sido predicada. Hemos entendido la importancia, Señor, de las ocupaciones, de no descuidarnos, Señor, de que la prioridad la debes de tener tú, Señor. Ayúdanos a que nada sustituya el lugar que te corresponde a ti, Señor. Que nuestras ocupaciones no sean un tropiezo para servirte, sino permítenos servirte a través de ellas mismas, de nuestras ocupaciones. Que no nos vayan a asfixiar, Señor, como aquella semilla que cayó entre cardos y espinos y fue asfixiada por los muchos afanes de la vida. Esta mañana hemos entendido, Señor, que nosotros podemos servirte a pesar de las ocupaciones, y que nuestra mayor ocupación, dice el apóstol Pablo, debe de ser de ocuparnos en nuestra salvación. Hoy todo cristiano debe de escudriñar si nuestra mayor ocupación está relacionada en ocuparnos en nuestra salvación, en esforzarnos, Señor, por entrar por la puerta estrecha. Ese debe de ser nuestro propósito, porque, Señor, dice tu palabra que en aquel día tú vas a considerar nuestra buena mayordomía. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La palabra de Dios dice que tú vas a medir nuestra buena mayordomía, de los recursos que nos has dado,
de las ocupaciones que nos has dado, de nuestra familia, de los dones, de los talentos, de los ministerios, de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, de todo, Señor. Tú pedirás cuenta un día. Ayúdanos entonces a tener una perspectiva correcta acerca de las ocupaciones y nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén y amén.